una curva ubicada en el espacio sobre la que quisiéramos averiguar, por ejemplo, si esta curva estaría representando un cable o un alambre, quisiéramos averiguar la masa del alambre. Para eso tendríamos que conocer la función densidad de masa longitudinal en todos los puntos de la curva, y una forma de aproximarnos a la masa de la curva sería dividir el alambre en una serie de secciones. O sea, si dividimos el alambre en n secciones, y para cada uno de esas secciones, que lo vamos a llamar delta S, o sería un delta de longitud de arco de curva, tomamos un valor X, Y y Z, y para ese valor que tomamos en ese delta de longitud de arco, evaluamos en la función densidad de masa longitudinal. Si sumamos todos los arcos todos los n arcos en los que hemos dividido el alambre o el cable, estaríamos encontrando un valor aproximado de la masa del alambre. No sería el valor exacto, sino un valor aproximado, porque lo hemos dividido en n partes. Si la división, volvemos a dividir en n partes y las divisiones las tomamos distintas, tomamos distintos los valores en cada uno de esos delta de longitud de arco en los que evaluamos la función densidad, la sumatoria de los valores de la función densidad a lo largo de todas esas n partes, nos va a dar un valor distinto de la masa, y también va a ser un valor aproximado a la masa real del alambre. Entonces, la idea sería la de aumentar la cantidad de partes en las que estamos dividiendo el alambre. Al aumentar la cantidad de partes en la que dividimos el alambre, lo que va a estar pasando es que el delta de longitud de arco de curva va a disminuir. Si esa cantidad de partes n en la que dividimos la longitud de arco tiende a infinito, se transforma en el límite para n tendiendo a infinito de una sumatoria de Riemann. Y en definitiva lo que está pasando es que esa longitud de arco de curva tiende a cero. Al tender a cero, este delta de arco se transforma en un punto. Por lo tanto, para todos los puntos de la curva estaríamos sumando los valores de la densidad de masa longitudinal. Y la sumatoria para todos los puntos de los valores de la densidad de masa longitudinal nos está dando exactamente la masa del alambre o del cable. Y este tipo de sumatoria se denomina sumatoria de Riemann, que no es otra cosa que la integral. Esta integral es una integral de línea, o
de trayectoria, porque en realidad lo que estamos haciendo es, estamos calculando a lo largo de una curva, diferente a lo que veían ustedes en cálculo 1, donde calculaban un integral simple a lo largo de un intervalo de valores dado sobre una recta. Acá estamos evaluando sobre una curva que puede estar en el espacio, que puede estar en el plano, y no estamos siguiendo una línea recta para evaluarla. Por lo tanto, como máximo va a depender, digamos, la función en la que estamos evaluando a lo largo de la curva C, va a depender de 3 variables. Y el delta S vendría a ser el delta S de la longitud de arco de curva, que también la encontramos utilizando la integral del módulo de la derivada del vector posición. Del módulo de la derivada del vector posición. Si hacemos, tratamos de encontrar qué sería este delta S, ¿sí? Bueno, a partir de la definición de la función longitud de arco de curva, que se definía de esta forma, si derivamos la función longitud de arco de curva y la multiplicamos por el diferencial de la variable de parametrización, que en este caso es t, nos daría la función argumento de la integral. Y este delta S, que es igual al módulo del vector velocidad o el módulo de la derivada del vector posición respecto de la variable de parametrización por el diferencial de la variable de parametrización, se reemplaza en la integral. Obviamente que la función, si depende de 3 variables, no se puede calcular porque esto sería una integral simple, no es una integral triple, sino que es una integral simple y por lo tanto lo que hay que hacer siempre para calcular es parametrizar. La parametrización tiene que ser una parametrización de funciones continuas y debe de, digamos, depender todo de una sola variable. Además, para poder realizar, o sea, que esta sumatoria de Riemann, cuando se toma el límite de n tendiendo a infinito, se transforme en una integral, la curva sobre la que se va a evaluar la integral de línea debe ser una curva suave, lo que me permite obtener una derivada de la función vectorial que me está dando todos los puntos de la curva, o sea, el vector posición que me está dando todos los puntos de la curva, continuo y distinto de cero, que es lo que está pasando aquí. ¿Sí? La función vectorial velocidad es continua y además es distinta de cero. Eso se cumple si la curva sobre la que estoy evaluando la integral es una curva suave.
Además, la integral de línea cumple con la propiedad de adición. O sea, cada uno, yo podría agarrar una integral de línea, dividirla en un conjunto determinado de longitudes de arco, una cantidad de n de longitud de arco, calcular la integral de línea para cada uno de las longitudes de arco y sumar todas esas integrales, y sería exactamente igual a si calculara la integral de línea entre los extremos de la curva. Si, si observan en este gráfico, la integral de línea se puede utilizar para comprender otro aspecto geométrico. Supongamos que en este caso tenemos una curva en el plano y que la función es una función que me da valores de z, o sea, la función a la que le voy a encontrar la integral de línea me da valores de z y depende de todos los valores del plano xy. Si recuerdan, esta función lo que me está dando es una superficie que se encuentra en el plano z, o sea, una superficie donde cada uno de los puntos de la superficie están dados por los valores de la función f, y cada uno de los puntos tiene una altura z. Si para cada uno de los puntos de la curva C que se encuentra en el plano xy, evaluamos la función f de xy, esos valores de la función f de xy van a dar, o me van a estar cortando la superficie dada por la función, ¿sí? Superficie que se encuentra en z, en la altura z, me la va a estar cortando en una curva, ¿sí? Y si unimos las curvas que se encuentran en el plano C y la curva que estaría cortada o la curva que estaría dada por los valores de la función f, cuando le evalúo solamente en los valores de la curva, ¿sí? Me va a estar cortando la función en una curva en esa superficie. Si por esas dos curvas trazo líneas rectas paralelas al eje Z, lo que estaría encontrando es un cilindro, ¿sí? Porque un cilindro es una superficie paralela a uno de los ejes. En este caso vendría a ser una superficie paralela al eje Z. ¿Por qué? Porque he trazado líneas rectas paralelas a Z para unir los dos puntos. Los puntos, digamos, de la curva que se encuentra en C, en el plano XY, y la curva que se encuentra o que está descrita por la función f y que está descrita en la superficie dada por la función f cuando se evalúan todos los valores del plano xy. Entonces podríamos ver que entre esas dos curvas
hay líneas rectas y esas líneas rectas lo que me describe vendría a ser una superficie dado por ese cilindro. Entonces, en este caso, para esta situación particular, lo que obtendríamos es la superficie de una pared que tiene la forma de la curva, ¿sí? Y que es paralela al eje Z. ¿Cómo me doy cuenta de que en realidad estoy obteniendo la superficie? Y bueno, siguiendo la definición de integral de línea. En este caso, si hiciera una sumatoria con el límite de la cantidad de divisiones tendiendo a 0 y tomara deltas cada vez más chicos sobre la curva, y para cada uno de esos deltas valores con las que evaluar la función, cuando este n tiende a infinito, el delta tiende a 0, por lo tanto estaría tomando todos los puntos para evaluar la función, que me estaría dando la altura, porque me estaría dando un valor en z, y sumándolos. Y de esta forma la integral es una integral de Riemann que me estaría dando la integral de la función a lo largo de la curva. Y como la función es la altura de la pared a lo largo de la curva, lo que estoy calculando es la superficie de la... Vamos a definir ahora lo que serían los campos vectoriales. Podríamos, si estamos en el espacio o en un plano, si asignamos a cada punto del espacio un vector, cada punto del espacio entonces estaría representado por un vector de magnitud unitaria. Eso es lo que se conoce como campo vectorial, cuando cada uno de los puntos del espacio tiene asociado un vector de módulo unitario. Ahora, ¿qué sería entonces el campo vectorial? El campo vectorial es una función que asigna a cada punto del espacio un vector de módulo unitario. Por ejemplo, esta función que vemos acá, que sería una función que estaría en el espacio, es una función vectorial, está representada en negrita, también podría estar representado con una flecha, y tiene tres componentes que son funciones escalares. Cada una de esas funciones escalares depende de tres variables coordenadas, x, y, z, porque estamos usando el sistema rectangular cartesiano. Entonces, esta vendría a ser un campo, esta función se ajusta perfectamente a la definición de campo vectorial. Es una función que a cada punto del espacio, o sea, cada punto del espacio sería un valor en x, y, z, que le asigna a ese punto del espacio una función vectorial. Esta función que vemos acá sería una función campo vectorial
que estaría definida en el plano, porque tiene dos coordenadas, x, y. Y finalmente, la función que ven acá está parametrizada en términos de t. Así como a cada punto del espacio se le puede asignar un vector y entonces el espacio, cada punto del espacio tendría adjuntado o unido un vector que podría estar representando cualquier tipo de fuerza, cualquier tipo de velocidad, cualquier tipo de magnitud vectorial, ¿sí? Velocidad, aceleración, posición, fuerzas gravitacionales, fuerzas eléctricas, fuerzas magnéticas, fuerzas electrostáticas, electromagnéticas. Bueno, entonces esta función, que depende de una sola variable, está parametrizada respecto de una sola variable, puede representar perfectamente un campo vectorial en el espacio. También podría estar representando un campo vectorial a lo largo de una curva. Ya hemos visto el vector tangente, que es un vector módulo unitario que tenía una dirección tangente a la curva. Era un vector tangente a la curva. Bueno, un campo vectorial a lo largo de una curva estaría representado por esta función. Aquí lo que estamos viendo vendría a ser cómo se grafican los campos vectoriales. En este caso, en el plano, este sería el campo vectorial que estaría representando el movimiento de un fluido, por ejemplo el aire, ¿sí? A las partículas de aire que se están moviendo las vamos a llamar fluidos. Y lo que ven aquí, este sólido, es un sólido de sustentación que, por ejemplo, podría ser la forma del ala de un avión. Y lo que se está viendo acá o representando a través de estas flechas, fíjense que mientras mayor es el largo de la flecha, esto estaría indicando gráficamente que la magnitud de la velocidad de las partículas de aire es mayor. Tenemos el sentido, que lo indica la punta de la flecha, y la dirección, que lo estaría representando el ángulo de este segmento respecto del eje X positivo. Las líneas también se denominan líneas de campo, y obviamente que mientras más juntas estén las líneas de campo, mayor va a ser, es un indicativo también de que hay una mayor velocidad. En este caso, porque estamos representando la velocidad de las partículas de aire. ¿Cómo se representan las flechas? Y bueno, las flechas, la cola de la flecha se une, digamos, al punto que se evalúa para calcular el campo vectorial. O sea, es la cola de la flecha, no es la punta de la flecha la que indica
donde se posiciona, digamos, el vector para el punto que se está calculando, sino que se posiciona la cola de la flecha en el punto al que se le calcula el campo vectorial. En este otro caso también tenemos la velocidad, un fluido, digamos, en este caso es un líquido representado a través de un campo vectorial. La forma gráfica en que se representa es que no se toman todos los puntos para, digamos, porque si no se entendería nada, sino que para representar el campo vectorial se seleccionan, digamos, puntos geométricos adecuados o que mejor presentan las características para que gráficamente se tenga una idea de lo que se quiere representar. En este caso, esto sería un campo gravitacional, y acá se estaría representando el fluido de un líquido a través de una red mallada o el fluido del aire en un paracaídas. Existe un tipo de campo vectorial valioso, que es el campo gradiente. El campo gradiente lo que estaría representando es la dirección en la que se produce el máximo aumento de magnitud de la función que se quiere representar. Digamos, la dirección, el gradiente de una función, lo que me representaba era la dirección en la que se producía la máxima variación de la función. Si estamos hablando, por ejemplo, de la velocidad, lo que me estaría representando el gradiente es la dirección en la que se produce el máximo cambio de velocidad. O sea, apunta hacia donde apunta en la dirección en la que se va a producir la mayor velocidad, ¿sí? Entonces, cuando se representa un campo a través del gradiente, ese tipo de campos se denominan campos gradientes. Y la magnitud máxima se obtiene cuando se calcula la dirección en la dirección del gradiente. Tenemos una curva que se encuentra en el espacio y esa curva está definida en una región donde el vector posición a partir de la cual se obtiene es continuo y el campo vectorial también es continuo en esa región donde se encuentra definida la curva. Entonces, la integral, ¿cómo se obtiene la integral de línea de un campo vectorial? Bueno, intuitivamente
la integral de línea es la sumatoria de la componente en la dirección tangente a la curva del campo vectorial. O sea, si el campo vectorial definido en el espacio está dado por esta función vectorial y la curva se encuentra definida por el vector posición, donde cada una de las componentes del vector posición son funciones continuas parametrizadas respecto de la variable t. La curva que se está analizando va entre los puntos A y B, o sea que el parámetro o la variable del vector posición que es t va entre A y B. La integral de línea entonces intuitivamente sería la sumatoria de la componente del campo vectorial en la dirección de la tangente. La componente del campo vectorial en la dirección de la tangente a la curva, recuerden que la tangente era la derivada del vector posición respecto del arco de curva. Esta sería la tangente unitaria. Si el parámetro era el diferencial S. Si el parámetro es t, como en este caso, lo que se hacía era exactamente lo mismo, se derivaba el vector posición, era la derivada del vector posición, dividido, que eso me daba la velocidad, dividido el módulo de la velocidad, obtenía el vector tangente unitario. Entonces, la componente del campo vectorial en la dirección de la tangente en cada uno de los puntos me daría un valor escalar que sumado para todos los puntos sería lo que se define como la integral de línea, que se encuentra representado aquí. O sea, el campo que estamos analizando es continuo en la región para el cual se define la curva también, las funciones que me definen la curva sobre la cual quiero obtener la integral de línea es continua, y la integral de línea se define como el producto punto entre el campo vectorial en cada uno de los puntos con el vector tangente para dicho punto. Si se lo puedo representar como el producto punto entre el campo vectorial y el diferencial del vector posición. Fíjense que en todos los casos es el producto punto entre dos vectores. El módulo, entonces, el argumento de la integral me termina dando una función escalar. ¿Cómo se hace entonces? Ya vamos a ver específicamente ejercicios de cómo calcular las integrales de línea, pero la idea sería parametrizar primero la curva respecto de la variable t, ¿sí? Y la función vectorial que me está representando el campo vectorial, definirlo para cada una de las variables x y z, o mejor dicho, parametrizar cada una de las variables de las componentes del campo vectorial respecto de t.
Entonces, parametrizar sería encontrar una función de t que me dé la variable x, una función de t que me dé la variable y encontrar una función de t que me dé el valor de la variable z, y después reemplazar estos valores. Reemplazar estos valores en cada una de las funciones componentes de la fuerza. Entonces, de esta manera la fuerza me queda en función de t, ¿sí? En función de t, o de la variable con la cual yo voy a parametrizar. Obviamente que el diferencial R, que era lo que se veía antes, no es otra cosa que la derivada del vector posición respecto de t, o sea, la velocidad, multiplicada por el diferencial t. A veces, fíjense que esto no es otra cosa que utilizar las propiedades de las integrales respecto de la suma, o sea, la integral es distributiva respecto de la suma. A veces, cuando dan o cuando se da el campo vectorial con cada una de las funciones componentes, como en este caso, o sea, si el campo vectorial estuviera dado de esta forma, ¿sí?, con cada una de las funciones componentes respecto de las coordenadas cartesianas x, y, z, o sea, esto vendría a ser cada una de las funciones componentes, resulta más fácil integrar respecto de cada una de las variables, siendo que m es la componente del campo vectorial en I, se integra respecto de la variable x. O sea, esta componente tiene dirección o varía respecto de x, no cambiaría respecto ni de y ni de z. Pero ¿cómo se hace para evaluarlo? Bueno, exactamente igual que antes, o sea, se parametriza x y z respecto de t. Se busca una función tal que parametrizado respecto de t me dé los valores, exactamente los mismos valores de x, y así para el resto de las variables. Pero estaríamos derivando solamente la dirección en x. Si g de t es la variación en x, me estaría representando la variación en x, bueno, derivo entonces g respecto de t y el diferencial obviamente que esté, porque parametricé todo respecto de t. Lo mismo si integro la componente en j. En este caso la componente en j me está diciendo la componente de la función vectorial de la función campo vectorial en la dirección de j. En este caso la variación es en el eje y. De nuevo, parametrizo la componente del campo vectorial respecto de t y analizo solamente la variación en y. Y después se suman. Esto es exactamente lo mismo al que si hubiera hecho aquí el producto punto, obtendría la suma de cada una de estas componentes, y lo que hice fue distribuir la integral en la suma. ¿Sí? El producto punto me hubiera quedado así. Integrar de esta forma o haciendo la suma de cada una de las componentes es exactamente lo mismo. ¿Cómo se integra? Siempre parametrizando respecto de una de las variables, ¿no?, de una sola variable. Aquí tenemos una curva que está definida por el vector posición r de t,
Además que es una curva suave, y si es suave, quiere decir que puede ser parametrizada. Recuerden que para que una curva sea suave, la derivada del vector posición tiene que ser continua, y además el vector posición tiene que ser distinto de cero. O sea, todos los componentes del vector posición no pueden ser cero a la misma vez. También vamos a exponer que sobre esta cuerda se encuentra en una región, y en esa región la fuerza F es continua. Entonces, dadas esas condiciones, vamos a definir el trabajo realizado por el campo vectorial de fuerzas sobre una partícula cuando la partícula se mueve entre A y B, como la integral de la componente de la fuerza sobre la tangente en todos los puntos de la curva. ¿Cómo llegamos a esa definición? Fíjense además que la definición de trabajo realizado por un campo de fuerzas o un campo vectorial en el movimiento de una partícula a lo largo de una curva entre dos puntos A y B es exactamente la misma con la que se define la integral de línea. Porque si recuerdan, la integral de línea era la componente, la sumatoria en todos los puntos de la cuerda de la componente del campo vectorial a la tangente en los puntos de la cuerda. Bueno, entonces el trabajo de la integral de línea se definen exactamente de la misma forma. Podemos decir que son iguales. ¿Y cómo se llega a esa definición? Simplemente se divide la longitud de arco de la cuerda en un conjunto n de subarcos. Si dividimos la cuerda en n partes, vamos a encontrar que trabajando sobre esos subarcos, si tomamos un punto, por ejemplo, supongamos que este sea uno de los subarcos en el que hemos dividido la cuerda. Si tomamos un punto que pertenece a ese subarco, o sea, un valor K, este precisamente es el subarco K, que está dado entre los puntos K-1 y K. Ese punto, si lo evaluamos en la fuerza y encontramos la componente de la fuerza en la dirección de la recta tangente de ese punto y multiplicamos el valor de la componente de la fuerza en el punto por la longitud del subarco, suponiendo que es la longitud que va a recorrer el punto, podríamos encontrar un valor aproximado al trabajo que realiza el punto sometido al campo vectorial entre los extremos en el recorrido de ese subarco. Si para cada uno de los n subarcos sumamos el producto, de nuevo, de
de la componente de la fuerza en la dirección de la tangente por la dimensión, o sea, la longitud de cada uno de los subarcos, si hacemos esa sumatoria, que es lo que tendremos acá, la sumatoria de los n subarcos, de la longitud de cada uno de esos n subarcos por la componente de la fuerza en la dirección de la tangente en un punto que pertenece a cada uno de esos subarcos, lo que vamos a encontrar es un valor aproximado del trabajo. Ahora bien, si hacemos tender la cantidad de subarcos en la que dividimos la cuerda a infinito, lo que va a pasar es que los subarcos van a tender a cero y el valor de ese límite, o sea, el límite de esa sumatoria, se transforma en la integral del trabajo realizado por la cuerda para una partícula que se mueve a lo largo el trabajo realizado por la fuerza para una partícula que se mueve a lo largo de una cuerda que se encuentra en el espacio. Es exactamente igual a la definición de integral de línea. Existen diversas formas en las que se puede definir el trabajo realizado por un campo vectorial sobre una partícula que se mueve a lo largo de una cuerda. Esta es la definición utilizando la longitud de arco. Aquí lo que se utiliza es el diferencial R. O sea, son todas definiciones que ya hemos visto en el caso de integral de línea. Obviamente que acá está parametrizado y la función f también, cada una de las componentes de la fuerza se tienen que parametrizar. En este caso es cuando se parametrizan cada una de las componentes de la fuerza y se parametriza también la dirección en la que se analizan cada una de las componentes. En este caso es la dirección en el eje X, la dirección en el eje Y, la dirección en el eje Z. Y acá se muestra la misma integral, pero sin parametrizar. Y circulación para un campo de velocidad. Supongamos que nos encontramos en una región donde en esa región queremos averiguar cómo calcular la velocidad de flujo o el movimiento, o sea, la velocidad en la que se desplazan las partículas o una partícula, en general las partículas, a lo largo de una curva C. Entonces, para calcular el desplazamiento del flujo, la velocidad de flujo de un fluido a lo largo de una curva, donde esa curva es una curva suave, y además el campo de fuerza en la región que encierra la curva es continuo.
Entonces, el desplazamiento del fluido a lo largo de la curva se calcula con la integral de línea, donde se está integrando a lo largo de la curva C. ¿Y qué se integra a lo largo de la curva C? La componente del campo de velocidad del fluido en la dirección del vector tangente a todos los puntos de la curva, o digamos a todos los puntos de la curva en los que se quiere evaluar el movimiento del fluido. Si esa curva empieza y termina en el mismo punto, o sea, empieza en A y termina en B, se dice que es una curva cerrada, y en ese caso la integral de línea del campo de velocidad del fluido a lo largo de la curva cerrada, se denomina circulación. Si la curva no es cerrada, si se está calculando el movimiento de un fluido a lo largo de una curva C, esa integral se denomina flujo. Hablamos de que si la curva empieza y termina en el mismo punto, es una curva cerrada. Si esa curva cerrada o no, no se corta a sí misma, como por ejemplo en este caso no se está cortando a sí misma, o en este caso que es una curva que no es cerrada, o sea, una curva abierta, tampoco se corta a sí misma, se dice que es una curva simple. En cambio, en este caso que está acá, es una curva cerrada que se corta a sí misma en un punto, ya deja de ser simple y se dice que no es simple, digamos, no simple. En este caso también es una curva que no es cerrada porque no empieza y termina en el mismo punto, empieza y termina en puntos diferentes, pero se corta a sí misma en un punto. Entonces ya deja de ser simple. Ahora lo que se va a definir es el flujo, pero a través de una región encerrada por una curva cerrada. Haciendo referencia en general al flujo como la velocidad de un fluido. Pero también se define el flujo en campos que no representan velocidad, como por ejemplo en campos magnéticos o en campos eléctricos. Digamos, el campo eléctrico o el campo magnético, donde en ese caso no hay una velocidad de las partículas, también se denomina flujo. Pero en general, flujo hace referencia al movimiento de las partículas de un fluido. Cuando el flujo es a través de una región encerrada por una curva simple cerrada, donde esa curva simple cerrada es suave, que es la característica que debe tener para que pueda ser parametrizable, y además es una curva que encierra una región en el plano XY. Estamos hablando
ahora de una curva que está en el plano, y el campo vectorial es continuo a lo largo, o sea, a través de la curva. Digamos, la integral de línea del flujo a través de toda la curva se denomina flux. Flux vendría a ser la palabra latina de flujo. Nosotros lo vamos a llamar flujo. En general lo vamos a llamar flujo, y para indicar que la curva es cerrada, vamos a representar la integral simple con un circulito, como el que se ve acá, para indicar que la curva, en este caso hay una integral simple, una integral de línea alrededor de la curva, y esa curva es cerrada. Entonces, para indicar que se está calculando el flujo a través de la curva cerrada, se calcula la componente del campo vectorial en la dirección del vector normal a la curva, a todos los puntos de la curva, donde la dirección de la normal es hacia afuera. ¿Cómo sé yo cuando la normal es hacia afuera de la curva cerrada? Bueno, dependiendo del sentido. Si estoy girando alrededor de la curva en sentido horario, como el que se ve acá, en el sentido de las agujas del reloj, voy a decir que en el plano XY, recuerden que estamos trabajando en el plano XY, la normal a todos los puntos de la curva es hacia afuera cuando se hace el producto cruz de el versor K, que apunta que es paralelo al eje Z, el producto cruz entre el versor K y el versor tangente. Cuando en el sentido en el que se recorre la curva una sola vez, o sea, se pasa por cada uno de los puntos de la curva una sola vez, es en sentido antihorario, como el que se ve aquí. Se dice que la normal apunta hacia afuera de esa curva cerrada cuando el producto cruz tiene el orden del versor tangente, producto cruz, con el versor K. En general se va a adoptar, digamos, para definir el flujo a través de una curva cerrada, el sentido antihorario. Se adopta el sentido antihorario y por lo tanto la dirección hacia afuera de la normal está dada por el producto cruz entre el versor tangente y K. Si el campo vectorial, que en general va a estar representando al movimiento de las partículas de un fluido, está dado de esta forma, o sea, tiene una función continua m que depende de las variables x y en la componente y otra función continua que vamos a llamar n que depende de las variables x y en j, y la normal hacia afuera sería el producto cruz entre el versor tangente y el versor K.
El versor tangente, si tomamos, si esta curva está parametrizada respecto de la longitud de arco de curva, el diferencial S, el versor tangente es la derivada de X respecto de S y la derivada de Y respecto de S. Esto ya lo hemos visto. Esta sería la componente en Y y esta sería la componente en J. Producto cruz con K, si se resuelve ese producto cruz, nos termina dando esta normal. Si se hace el producto punto entre el campo vectorial y la normal, se encuentra este resultado que la derivada de Y respecto de S por el diferencial S me termina dando el diferencial y la derivada de X respecto de S por el diferencial S me termina dando el diferencial X. Fíjense que entonces la integral de el flujo a través de una región encerrada por una curva cerrada simple en el plano XY está dado por la integral cerrada del producto punto entre el campo vectorial y la normal hacia afuera en todos los puntos de la curva. Y eso es exactamente igual a resolver esta otra integral. La componente I de la fuerza por el diferencial I y la componente J de la fuerza por el diferencial X. Esto es lo que se denomina el flujo a través de la curva cerrada. Cuando se define la integral de flujo de la curva cerrada y la integral de flujo a lo largo de una curva cerrada, que vendría a ser lo que vimos antes, la circulación, o sea, el producto punto entre el campo vectorial y la tangente, se tiene en cuenta el signo, o sea, esta integral puede ser positiva o negativa. El signo de la integral va a ser positivo si la dirección del versor tangente coincide con el campo vectorial que me representa el fluido, el flujo del fluido o el movimiento del fluido. Si la velocidad del fluido coincide con la dirección del versor tangente a la curva, esta integral va a ser positiva, si no va a ser negativa. ¿Cómo está dado el sentido del versor tangente? Y el sentido del versor tangente está dado por la función vectorial que me define la curva. Esta función vectorial va a indicar un recorrido a lo largo de la curva a medida que la variable t aumenta. Cuando t aumenta, la curva se va a recorrer en un sentido o en otro. Ese sentido va a estar dando la dirección del versor tangente. Si el flujo coincide con la dirección del versor tangente, la integral va a ser positiva, si no va a ser negativa.